Todos bienvenidos a esta presentación del libro Varela, Postura Pedagógica y Religiosidad. Me acompaña el doctor Pedro Gaudiano, que es el coordinador de esta obra, que después ya explicaremos cómo surge, y el profesor Agapo Palomeque, reconocido especialista en estos temas relacionados con José Pedro Gaudiano. Así que vamos a darle la palabra ahora a Pedro Gaudiano, coordinador de este trabajo, y luego a Agapo Palomeque. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes para la presentación en el interior por primera vez de este libro que se publicó el año pasado, salió en diciembre del año pasado, pero tenía que salir el año pasado porque en el 2024 se cumplieron 150 años de la publicación de la Educación del Pueblo de José Pedro Gaudiano. Entonces, el libro conmemorativo de estos 150 años tenía que salir el año pasado. Y por distintos motivos se pospuso un poquito, se presentó en Montevideo y ahora estamos haciendo desde la Fundación Omar Ibargoyen Paiva, que ha patrocinado este libro, acá tenemos al presidente de la Fundación, Miguel Ferreira, también tenemos a Irene Oliveira y yo, quien les habla, integramos la directiva de esta fundación, que entre otras cosas se dedica, entre otras varias cosas, a rescatar a través de publicaciones elementos que son significativos pero poco conocidos, referidos sobre todo a la historia de la Iglesia o la historia del Uruguay, referido sobre todo a temas que tienen que ver con determinados mitos que se fueron construyendo y que los tenemos mal ubicados en nuestro disco rígido mental. Entre ellos vamos a presentar directamente cómo surgió este libro, para derribar justamente algunos, no sé si derribar, pero por lo menos intentar desmontar algunos mitos que se han generado alrededor de la figura de José Pedro Varela y de su importancia en la historia de la educación en el Uruguay. En el año 2023 lanzamos desde la Fundación Omar Ibargoyen Paiva un concurso de ensayos académicos. Propusimos una serie de temas y la idea era de, bueno, aquellos trabajos que fueran ganadores o mencionados o con un jurado que se generó específicamente para estudiar estos trabajos, estos ensayos, iban a ser publicados en un volumen. Formaron parte de aquel jurado el profesor Agapo Palomeque, que sea quizás la persona que más sabe sobre la vida y obra de José Pedro Varela en el Uruguay, y creo no equivocarnos. Sinceramente es un honor que el profesor Palomeque que nos haya querido también acompañar hoy, y es un honor que él haya participado como uno de los miembros del jurado que estudió estos ensayos que se presentaron. Estuvo también integrando el jurado la profesora Susana Monreal, encargada del Seminario de Historia y Religión en la Universidad Católica del Uruguay, también una historiadora muy reconocida en los temas referidos a la educación. Y finalmente integró el jurado el doctor Leonardo Guzmán. El doctor Leonardo Guzmán, reconocido columnista del diario El País desde hace mucho tiempo, fue ministro de Educación y Cultura en su momento, y sobre todo hay un vínculo de amistad muy cercano del doctor Guzmán con Omar Ibargoyen Paiva, que ha sido el fundador que hoy nuestra fundación lo honra, y nos sentimos honrados de haber llamado a esta fundación
fundación con el nombre de este hombre que realmente fue un visionario, un hombre que tuvo una mirada sobre la educación en el Uruguay y en América Latina muy, pero muy potente. Muy poco conocido quizás, pero que ha dejado un legado en toda América Latina. Él, junto con su esposa, Janet Alonso de Irigoyen, ambos cofundadores de esta fundación, junto con dos franceses, Jean Assam y Bernard Paris, fueron los que en el año 1970 fundaron el elenco latinoamericano de Viva la Gente. Un elenco que recorría prácticamente todos los países de América Latina, llevando un mensaje a través de un espectáculo musical con luces, sonidos, en aquel momento totalmente novedoso, pero además con un estímulo para el cambio y para despertar en los jóvenes realmente la posibilidad de iniciar un camino nuevo a través del autoconocimiento de sí mismos y de poner al servicio de los demás todas las aptitudes y todas las cualidades que los jóvenes tenían. Dos de aquellos jóvenes son Miguel e Irene, que decidieron dedicar su vida a este ideal propuesto en su momento por Omar Irigoyen. Aprovecho para contarles que desde la Fundación, además de este libro, ustedes van a poder encontrar allí en el fondo los testimonios de conversión y los testimonios de vida de los 4 fundadores de este elenco latinoamericano, que antes se llamaba Viva la Gente y que posteriormente, al final de la década de los 90, pasó a llamarse Gente que Avanza. Testimonios potentes de conversión de gente que dedicó su vida totalmente a la juventud y que hicieron un aporte realmente muy, pero muy rico. Otro de los libros que van a encontrar también en el fondo que presentó nuestra fundación tiene que ver con los valores de José Artigas para iluminar el bicentenario. Es otro personaje que la fundación optó por poner de relieve justamente lo que yo llamo la faceta amputada del prócer. José Artigas es un hombre potente en varios sentidos y también en su dimensión religiosa. Y esa dimensión religiosa de Artigas ha querido ser amputada de nuestra historiografía. Entonces publicamos desde la Fundación este libro que se titula Los valores de José Artigas para iluminar el bicentenario, que ha salido con el auspicio del Archivo General de la Nación, nada menos por el aporte original que presenta en su contenido. Pero dedicándonos directamente entonces a este libro, simplemente comentarles que además del capítulo inicial que está a cargo del profesor Palomeque por expreso pedido, yo le pedí al profesor que en toda su vasta producción acerca de varias focalizara especialmente el tema de la religiosidad de José Pedro Varela, tema del cual poco y nada sabemos. Y luego, él ha sido un experto, pero también se demuestra en el contenido de los trabajos publicados, esos grandes mitos que hay acerca de la iglesia. Yo les digo a ustedes, la educación pública en el Uruguay es laica, gratuita y obligatoria, gracias a José Pedro Varela. ¿Quién dice que no? Todos decimos que sí, ¿verdad? Porque lo aprendimos de chicos. Y sin embargo, eso es un mito, porque como veremos y se demuestra ampliamente en los trabajos, en la obra especialmente del profesor Palomeque y en algunos de los trabajos que ustedes van a poder leer acá, la educación pública en el Uruguay era gratuita y obligatoria antes de que naciera Varela. Y la educación pública en el Uruguay, pregonada por Varela, el tema de la laicidad, acá en la tapa del libro, ustedes van a encontrar un manuscrito escrito por el mismo José Pedro Varela, que después fue publicado en el año 1874, donde él subraya justamente y dice lo siguiente. Se lo quiero leer, pero no les voy a explicar nada más del libro, solamente una breve frase que dice así:
Qué cómico. Le voy a pedir otro ejemplar porque el mío no tiene esta primera página, no sé por qué motivo. No tiene que cargar. ¿No tiene la primera página? Uy, qué vergüenza. Acá dice así, yo hago esta pregunta: ¿estaremos a tiempo de retomar hoy el sentido material de una escuela laica? Y les leo, tomado de la Educación del Pueblo, esto que dice José Pedro Varela. La escuela laica responde firmemente al principio de la separación de la Iglesia y del Estado. Desde que vamos a sostener la justicia y la conveniencia de no enseñar en las escuelas públicas, o mejor dicho, de no enseñar en la escuela los dogmas de una religión positiva cualquiera, empecemos por rechazar el cargo injusto que nos dirigen los adversarios de esta doctrina, diciendo que los que así piensan quieren el establecimiento de la escuela antirreligiosa. No, como dicen los americanos, es unsectarian, no sectarian, pero no godless, no sin Dios. No pertenece exclusivamente a ninguna secta y por la misma razón no es atea, ya que el ateísmo es también una doctrina religiosa, por más absurda que pueda considerarse. Este párrafo está escrito, manuscrito y subrayado por Varela, donde dice que la escuela laica, según él, tiene que ser unsectarian, pero no godless. Todo este trabajo, entonces, intenta poner de relieve algunos aspectos significativos, poco conocidos, que creo que desde nuestra fundación es justamente un aporte que consideramos muy valioso. ¿Para qué? Para que poco a poco, lentamente, porque las estructuras y los pensamientos y los mitos que se van construyendo no se derrumban de un día para otro. Obviamente, hay cosas que están fuertemente instaladas en nuestra mente, en nuestro corazón. Nacimos repitiendo determinadas cosas, que es bueno de a poco y lentamente saber que se pueden ir desmontando y iluminando con la verdad histórica sobre los hechos, sobre los acontecimientos, sobre la documentación que existe. Más allá de querer imprimir una determinada mirada, la idea es rescatar de la documentación lo que la documentación, y en este caso la obra de José Pedro Varela, propone. Muchísimas gracias entonces por estar aquí presentes. Le voy a dejar ahora la palabra al profesor Pablo Meyer, que va a profundizar justamente en uno de los aspectos quizás más ricos de este libro. Voy a probar, si ustedes me contestan que pueden escucharme sin el micrófono. Sí. ¿Por el fondo? Sí. Si no me avino. Bueno, yo siempre digo mal, en los últimos tiempos, los últimos 15 o 20 años de mi carrera docente, siempre fui rebelde por el hecho de que al sistema educativo de los docentes le faltaba la historia de la cultura. Hablar de ser humano y no hablar de la cultura, me refiero a la cultura social, aquello que Daniel Vidal decía, los artefactos y mentefactos de la sociedad. Estudiar el hombre sin estudiar la cultura es como estudiar los peces sin el agua, donde se desenvuelve.
Porque el hombre está siempre rodeado y atravesado por la cultura, a la vez que algo siempre aporta a esa cultura bien. Me refiero, cuando hablo de cultura social, me refiero a la ciencia, la religión, el arte, la literatura, las costumbres, las supersticiones, el lenguaje, las actitudes, las instituciones, las prácticas y el mundo material de los artefactos, de los instrumentos, de las máquinas. Todo eso es el ambiente de la cultura que preforma al hombre, y el hombre en cierta medida aporta. Olvidé hablar del lenguaje. Y lo otro que me preocupaba y me sigue preocupando es la poca calificación que hay en los programas sobre la historia de la educación. Porque me he convencido, después de tantos años de trabajar y de querer a la historia de la educación, de apreciarla como algo muy formativo y algo muy fascinante para el que quiere investigar. Me he convencido que bien enseñada, recalco, bien enseñada, la historia de la educación sustituye esa grave falta del estudio global de la cultura, que es como decir totalizador de la cultura, que es como decir filosófico, estudio filosófico de la cultura. Por lo tanto, eso me ha impulsado a escribir algunas cositas. Y es un campo, el de la historia de la educación, en lo que se relaciona con nuestro país y sus alrededores. Nunca se debe enquistar al país como objeto exclusivo del estudio. Ese campo es inexplorado, es virgen. Durante muchos años, los docentes, y yo también, estudiamos y repetimos sin aportar nada en ese campo virgen, que donde destapamos una piedra salta algo siempre. Y ese es un estímulo poderoso para los estudiantes. Puedo decir que todo el que se dedique con seriedad y con porfía a estudiar algún caso concreto de la historia de la educación, si lo hace siguiendo la metodología científica y el cuidado de no exagerar más allá de lo que se ve, tiene que hacer un trabajo valioso. Y eso yo no lo veía. Y eso fue lo que me impulsó a escribir y a tomar a Varela como objeto privilegiado, que lo fue. Y lo primero que hice fue buscar la obra. 20 años llevó la publicación de los 6 tomos esos, que por suerte no me costaron un peso, porque hubo autoridades, en primer lugar la Cámara de Representantes y en segundo lugar la ANED, a través del Consejo de Formación Docente,
que entonces era Dirección de Formación Docente, que publicó los 6 libros. Puede decirse que mientras no aparezcan otros documentos, está todo lo que escribió Varela y lo que escribieron en su entorno, porque no se debe estudiar un personaje como metido en una escafandra en el fondo de un lago, sino un personaje que tiene lazos, vertientes en el entorno. Y Varela no se puede estudiar solo, porque nunca actuó solo. Afortunadamente, siempre actuó con un núcleo de intelectuales de primera línea. Emilio Romero, Carlos María Ramírez, Alfredo Vázquez Acevedo, el formador después de la universidad, cuñado de Varela, Eduardo Acevedo Vázquez, el famoso historiador, que hasta 1930 dirigió la educación primaria. A él se debe la moña el guardapolvo blanco que caracteriza la escuela. Esos son siglos. Se ve, hubo más obras. Y esa publicación fue la primera que se hizo de la totalidad de la obra de Varela y de los quienes escribieron, adelantando también el proceso de investigación en su entorno. Después, eso llevó 20 años porque conseguir que el Estado financie 6 tomos, uno después del otro, cuesta mucho. Muchos peligros, muchos acuerdos. El Parlamento es un lugar político, hubo que trenzar. Asentimientos para que otros propusieran también otros libros que les interesaban. Bueno, llegó un momento que en formación docente se resolvió hacer una reproducción. Me la dieron a mí y yo aproveché para reordenarla más didácticamente porque el material que editó el Poder Legislativo, la Cámara de Representantes, el Senado no era cronológico. Y 6 tomos, si no se presenta con una cronología ordenada, es como un diccionario sin abecedario. ¿Dónde encontramos lo que buscamos? Y bueno, modernizamos eso y pusimos un prólogo aclaratorio en cada tomo. Un resumencito del contenido. Así el estudiante y el profesor pueden saber en qué tomo está lo que les interesa. Me pareció que con eso la obra de José Pedro Varela estaba completa. Pero faltaba algo más, porque el autor pone su alma en lo que escribe. Faltaba algo muy esclarecedor, que es la vida. Yo tuve la suerte de conseguir 2 cosas que me permitieron reconstruir la vida. Estoy hablando de la vida íntima, su pensamiento. Porque el hombre que escribe no es una máquina. Ama, odia, tiene envidia, tiene celos, tiene desgano. Todo eso impregna la obra y la explica. Un día me dijeron que estaba viva todavía una nieta de José Pedro Varela. Se llamaba Carmen Varela de Sáenz de Zumalá, que vivía. Pedí el teléfono y por suerte, no sé cómo,
le caí en gracia y me mostró una cantidad de cosas. Ya ese día descubrí algo. Dicho sea de paso, es la última persona que yo sepa que se parecía, aún siendo mujer, a José Pedro Varela. Yo le dije, en tono un poco jocoso a unos amigos, ella me impresionó porque era Varela sin barba, idéntica. Está fallecida hoy, han fallecido sus hermanos, que los conocí, y falleció también su hija, o sea que no queda de esa rama, no queda nadie. Pero lo que ella me dio, lo que ella me mostró y me permitió fotocopiar, que eran unas 20 cartas que él escribió en 1875 a su esposo, cuando estaba autoexiliado, en pleno auge del militarismo. Ahí se ve un Varela distinto, un Varela temeroso, un Varela que llora, un Varela que extraña a su hijo, que habla con el retrato, que cuando está 15 días allá le parece que han pasado 2 años. Ese es el Varela de sentimientos, ese es el Varela entrañable que me permitió, en las cartas que él escribía, ¿a quién? A su mujer, que es el interlocutor más cercano y más entrañable y más íntimo que él tenía. Se había casado en el 73, el hijo nació en el 74, lactante era todavía. Ahí están los consejos de que no olvide dar a las mamaderas, que haga recuerdos y lo que siente, aparte de eso que él le dicta a su mujer. Y después, otro documento que me permitió copiar, y fíjense que todo eso se perdió. ¿Quién, si no un profesor, podía haber guardado las fotocopias? Y llegado el momento, darse cuenta de que aquellas fotocopias son, al desaparecer el original, que no se sabe qué destino tuvo, esos documentos copiados pasan a ser documentos históricos. Y eso fue publicado gracias a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en el cuaderno número 2, 20 cartas, explicadas por mí, porque las cartas solas no dicen todo lo que ordenadas uno puede traer de ellas. Y lo otro que me permitió copiar, por suerte, que cuando quizás supe que no estaba el original, se lo ofrecí al consejo de primaria para que lo publicara. También hice un prólogo explicativo. Fue una agenda donde él escribía, a veces con lápiz tinta. No sé si le recuerdan, sus padres, sus abuelos saben que había un lápiz que se mojaba y era como tinta, pero le quedaba la boca violeta. A veces con tinta de mojar. Hay una parte que está escrita sobre una mula cuando iban ascendiendo en Brasil a una loma, viaje turístico. Todo eso con letra difícil de interpretar. Era una agenda donde él iba poniendo las cosas que se le iban ocurriendo, algunas muy cómicas, otras que si se hubieran sabido en Montevideo no las publica. Lo que sintió frente a un amante, que al principio la despreciaba porque era puro sexo, y después cuando iba en el mar la extrañaba. Después le hizo una poesía que mostraba que se había enamorado de ella. Todas esas cosas yo se las regalé al consejo de primaria para que las publicaran. Están publicadas y lamentablemente no se venden. Lo de la sociedad de amigos, las cartas,
a su mujer sí se ven. Van quedando pocos. Y al final dije, bueno, tengo al hombre completo. Recopilé su obra, indagué en las turbulencias íntimas de su persona, que todo el mundo las tiene, sus pensamientos más íntimos, su poesía, etc. Y por eso dije, este es el último libro que voy a escribir, que reúne, en síntesis, la obra y los sentimientos. Interpreta. Yo creí que era el último, pero después el amigo Federico Gaudiano, no digo sus títulos, ya los conoce, me instó a que formara parte de un tribunal. Y leído el tribunal y realizada la evaluación, descubro otra cosa. Descubro que ha nacido de vuelta, cuando yo creía agonizante, la historia de la educación. Este libro es un libro de la nueva generación. Es un libro de las promesas. No importa que ninguno va a tener mi edad, por supuesto, que tenga 40 o 45 o 38. Para ustedes que son veinteañeros, son viejos. Pero son nuevos en cuanto a que hay impulso de creatividad y acá aparecen esos trabajos. Cuando yo creía que la historia de la educación ya estaba despreciada, porque uno ve el plan, yo estudié en el IPA, cuando yo era estudiante estudié 2 años de historia de la educación. Después le pusieron 1 año, después le pusieron 1 semestre. Y en el año, hace 4 o 5 años, había un proyecto de personas con las que nos reunimos. Cabildo, que está por ahí, fue conmigo y fuimos a ver si conseguíamos que no la maltrataran tanto a esta disciplina, que es la básica de la formación docente. Y la básica, digo, cuando está bien enseñada, de la formación de la personalidad. Y es formativa hasta para el investigador, porque puede descubrir cosas y dejárselas a las nuevas generaciones. El proyecto era que la historia de la educación era una parte de la bolilla 1 de la pedagogía. Nunca en mi vida había sentido tal disparate que se proyectó y afortunadamente no se concretó. Pero yo cuando leo esto, digo, la historia de la educación está naciendo, porque cada uno de estos trabajos, e incluso los que tenían un nivel inferior, que necesariamente tiene que haber un primero, segundo, etcétera, previo. Pero incluso los desechados tienen un atisbo de orientación hacia un camino de investigación que conviene y es necesario profundizar. Así que yo leyendo esto dije, voy a seguir pensando, porque hemos estado muchos años repitiendo un Varela de vitrina. Aquí lo puse, y también lo puse, lo nuevo que se me va ocurriendo. La ciencia y la educación es ciencia y arte al mismo tiempo. Varela ya lo sabía. Supone ir desechando cosas. Supone que ante algo establecido tiene que haber una crítica constructiva. No como decía el pensador Romero, una lacranea. No, picotear por cualquier lado. No, una crítica razonable que permita avanzar.
o que deje pistas para avanzar. Entonces en esta introducción que me instó a que pusiera esas nuevas ideas, y me parece que no sé si queda algo inadecuado, en esta introducción yo doy noticias de esas cosas. Y para mí, no voy a dar la explicación, sino quiero inyectar la curiosidad. Para mí, la gratuidad, la obligatoriedad de la educación, no de la enseñanza, que está mal dicho, pero ya lo he explicado eso. ¿Por qué no? Y la laicidad no define de ninguna manera la obra bareliana. Yo pongo un ejemplo siempre. Se sube el techo. Llamo a alguien que sepa y pone la escalera, sube con el balde, la manija pesada con las herramientas y algo de material. Trabaja ahí arriba y baja. Está solucionado el tema. Ahí pongo yo, en el techo arreglado, pongo el legado de Varela. Y lo demás, libertad, gratuidad, obligatoriedad de la educación y laicidad, son los instrumentos, la escalera, aquello de que se sirve el creador para hacer la creación, que es la reforma. Varela siempre dijo, la reforma es el método, y el método tiene auxiliares. La prueba está en que, primero, muchos aplicaron y defendieron la obligatoriedad de la educación. Yo puse en una oportunidad anterior que tenía más tiempo, ahora no lo tengo, por respeto a los estudiantes que tienen que ir. Puse un ejemplo de 1790 a 1799, las 3 etapas que se desarrollaron en el Cabildo fueron la enunciación de propósito, mandaron a buscar un maestro oversight, la aplicación efectiva, eso fue en el 90, en el 94 la aplicación efectiva y la reglamentación, porque se fijó la sanción para los padres que lo mandaban a los hijos, todo en el Cabildo de Villa Soriano. Y la tercera etapa fue la fundamentación filosófica y pedagógica que hizo Benito López de los Ríos, aplicando, ellos eran alcaldes de segundo voto, es decir, no eran personas especializadas en educación. Pero ¿cómo se les ocurrió crear ese instrumento y aplicarlo en una escuelita de Villa Soriano? Benito López de los Ríos fue el que hizo en una página, no en 10 páginas, no la que hizo, la fundamentación filosófica, pedagógica y sociológica de la obligatoriedad de la educación. Increíble, la concisión. Y esa no fue la buena manera, para nada. Y no, el otro argumento, que ese sí es irrefutable, es que Varela, en ese periodo en que fue director de la Comisión de Instrucción Pública, trabajo gratuito, de 1876 a 1700, 1776 a 1700, perdón. Se ve que ya los años me modificaron la aritmética. Voy a tener que empezar de nuevo. 1876, marzo, a 1877, agosto, en ese año y pico que Varela desempeñó en Montevideo sobre 27 escuelas de varones y 26 escuelas de mujeres,
la dirección y el contralor. En ese periodo, que está en la primera memoria, que se pasa por encima de ella y se deja como si fuera un antecedente, ahí, esto es muy novedoso, porque hemos pasado por arriba de eso y no hemos concluido. Ahí está toda la reforma de Varela, toda. Y no había ni obligatoriedad de la educación, porque a Varela le dieron recién en agosto del 77, le dieron el cargo de inspector nacional y le dieron un instrumento jurídico para que pudiera aplicar. Ahí estaba la obligatoriedad de la educación. En ese periodo no estaba ni la obligatoriedad de la educación, ni atisbo de laicidad, porque se seguía dando catecismo en la misma forma y con el mismo libro, el catecismo del padre Gaspar Astete, el mismo libro que se usaba en la colonia. Y además, la educación era gratuita, porque fue gratuita desde 1827, decreto de Suárez y Girón, cuando todavía Uruguay no era Estado, todavía estaban peleando contra los brasileños y no estaba definido el destino. En Canelones, Guadalupe, el gobierno provisorio de Girón, presidente, gobernador, provisorio porque el cargo titular era de La Valleja, que estaba peleando contra 3.000 hombres en el resto de la República, y el ministro único, había un solo ministro, que era Juan Francisco Girón. En ese periodo, mayo 16 de 1827, 50 años antes de que Varela naciera, se decretó la gratuidad absoluta de la escuela uruguaya, de la provincia de la entonces, oficial, donde se podía cobrar en la escuela de privada. Así que, si no hubo una reforma como la de Varela en ese periodo, y si además la reforma de Varela recién se realizó antes de que tuviera como instrumento la laicidad, que tampoco se logró, sino que fue un proceso, ni la obligatoriedad de la educación, entonces puedo decir que ninguno de esos tres términos define a Varela. Vean ustedes, yo en este libro hago, en la página, capítulo 7, yo voy a regalar unos libros, se los voy a dar al profesor Javiola, para que, si él no tiene, yo creo que lo tiene. Sí. Le obsequie a los profesores para que los alumnos puedan tener conocimiento de eso. La reforma verdadera de Varela se hizo sin la obligatoriedad de la educación, que es un mero instrumento, que eran reformas audaces. Todas se hizo. No hay nada que en el periodo de inspector haya sido novedoso. Se hizo mientras él estaba como director de esas 53 escuelas de Montevideo. Acá está. Y está más detallado para los que gusten investigar en lo que se llamó la primera memoria de José Pedro Varela. Ahí está detallado todo lo que hizo. Esos libros están en la biblioteca donde trabaja Javiola, y bien puede él quizás sacar un libro, porque hay varios, difundirlo, pero o explicar.
Muchas gracias por esta tan respetuosa atención. Me siento muy honrado de estar delante de estudiantes, amigos que me han acompañado del Instituto Histórico de Canelones, amigas y mis profesores, colegas que han venido. Gracias a que este libro fue publicado por iniciativa de Odiano y sus colaboradores que están trabajando por la paz y por la educación en la Fundación, de cuyo nacimiento y trabajo la hemos explicado. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Agapo su palabra, también la de Pedro, y el agradecimiento por este trabajo, por la iniciativa del concurso, el agradecimiento a la Fundación Irigoyen Paiva, a la cual yo también estoy muy agradecido porque el año pasado hicimos otro concurso sobre matrices cristianas en el Río de la Plata, Colonia y Revolución, cuyo texto la publicación va a aparecer en breve, también con el apoyo de la Fundación Mario Irigoyen Paiva, que siempre están dispuestos a promover todo lo que tiene que ver con la investigación y la cultura en general. Así que felicitaciones a Pedro Gaudiano por coordinar esta obra, por la iniciativa del concurso y por esta institución que él también representa. Les voy a contar un poquito, yo voy a hablar un poquito de lo que me pidieron, que hable del libro. Es un libro especial, porque es una obra colectiva, por eso tiene un coordinador, que es el profesor Gaudiano. Primero les voy a decir muy brevemente, no les voy a contar todo el libro, por supuesto, muy brevemente de los temas propuestos para el concurso. Se presentaron 15 trabajos, 7 referidos a la condición de la mujer y la enseñanza, 4 de los temas presentados, de los trabajos presentados en el concurso se dedicaron a la religión y educación, 1 de ellos del ámbito protestante, 3 trabajos sobre corrientes pedagógicas y sus protagonistas, y un trabajo sobre obligatoriedad y gratuidad en la enseñanza. Esos 15 trabajos fueron premiados 2 como ganadores, primer y segundo premio, y luego 3 menciones. Por tanto, en el libro se publican esos 5 que fueron premiados, los 2 ganadores y las 3 menciones. Muy brevemente le digo los títulos y algunas breves palabras de cada uno de estos trabajos. El primero es de Silvana Espiga, que se refiere a las maestras en la educación uruguaya, sus experiencias, aportes y saberes en la construcción pedagógica del sujeto infantil. Ese es el título. Y describe justamente la implantación en nuestro país de las nuevas ideas pedagógicas en lo que tiene que ver con la escuela nueva. Y hace una afirmación, dentro de muchas que son muy interesantes. La autora dice: la escuela fue la nueva tecnología en la que se proyectaron las aspiraciones de la sociedad moderna. La ideología del progreso, la confianza en la humanidad, la ciencia, la razón y la cultura letrada fueron algunos de los ejes particulares del nuevo paradigma. Es decir, la reforma se ubica en un contexto de modernidad, en esa idea de el progreso a través de la ciencia y de la tecnología propia de la época moderna que estaba viviendo nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. Protagonistas de eso fueron algunas maestras que todos conocemos, destacadas labor, y ella las nombra: María Estranía de Munar, Leonor Ortupú, Enriqueta Conti Enrique, Paulina Luis. El segundo trabajo premiado fue de Alfredo Alpini, que se ocupa de un tema crucial. Es el único que presentó
el tema sobre la gratuidad y obligatoriedad escolar en el mundo. Antecedentes, continuidades y novedades de la reforma valeriana. Y dice el autor, si bien la labor y la voluntad de Varela fueron esenciales, amén de haberse valido de unas circunstancias políticas bien particulares, el gobierno de Lorenzo Astorga, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria tenían antecedentes en el Uruguay. Ya lo escuchamos hablar de eso. Es decir, no fue esto algo original de Varela, sino que ya tenía antecedentes, esto de la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza. Él no se detiene solo en hacer la historia, Alpini, sino que también es muy interesante la reflexión que hace la relación que hay entre la gratuidad y la obligatoriedad y los fines del Estado. Porque en definitiva la gratuidad y la obligatoriedad tienen que ver con los fundamentos de la formación ciudadana y eso tiene que ver con la democracia. Eso está totalmente relacionado. La educación está vinculada a la democracia. Otro trabajo es el de Marcela Guerrero. Interesante estudio porque es sobre religión, pero es la relación de José Pedro Varela y los aportes educativos protestantes en el Uruguay. Generalmente nosotros siempre hablamos de religión referido a la religión católica, pero bueno, también hubo un movimiento protestante, sobre todo metodista, en la segunda mitad del siglo XIX, que entró también en relación con Varela. Entonces ahí analiza la autora esta porción de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, que son los protestantes metodistas, y destaca la influencia que tuvo la educación del pueblo, concretamente en ese colectivo, y en esa época que estaba sumergida en lo que comúnmente llamamos proceso secularizado. Un grupo de autores son Gabriela Pena Schneider, María Pía Ginestra Pena y Roberto Diego Pena Schneider, dedican su trabajo a las maestras valerianas. Dicen textualmente su aporte liberal, humanista y democrático a la formación del carácter moral y cívico para la convivencia republicana. Entonces, además de las maestras que ya nombramos antes, ellos agregan a María Vittori, María Espínola, Clelia Vitale D'Amico, Débora Vitale D'Amico, María Orticochea, Blanca Samonati de Paró. Es de gran valor histórico este trabajo por el relevamiento que realiza de la obra de figuras que son poco recordadas a veces en los ámbitos educacionales. Y luego un trabajo de Camilo Martínez Rodríguez que se titula Anónimas, ilustradas y valientes primeras generaciones de maestras de la Reforma Valeriana, 1877-1910. Estas generaciones anteriores a Varela, dice el autor, sufrieron las necesidades y privaciones. El escrito hace foco en esa temprana incorporación femenina en las labores de la instrucción pública. Y hay una pregunta implícita que es: ¿cuáles fueron las principales razones de la temprana incorporación femenina durante la Reforma Valeriana? Bien, estos son entonces los 6 trabajos que componen este libro, los 5 trabajos que componen este libro, que se coronan con un sexto que es la introducción, que es la introducción para el final, que es la introducción que hace Agapo Galón. Y la dejé para el final porque creo que tiene algunos elementos, como él mismo lo dijo. No sé mucho que tiene que ver la introducción con el resto de los trabajos, ¿no? Parece como que quedó media colgada ahí, pero es interesantísimo, ¿tá? Es decir, a mí lo que me interesa es el contenido, ¿tá? Es decir, más allá de que la introducción tenga mucho que ver o no con el resto de los trabajos. La culpa es de Gaudiano, que es insistente. Entonces, bueno, insistió que escribiera y agradecemos la insistencia de Gaudiano y la disponibilidad de Agapo porque
nos deja un muy interesante a modo de introducción, que nos provoca porque destierra ciertos mitos, ya lo dijeron, no estoy diciendo nada nuevo, lo dijo Pedro desde el inicio, ciertos mitos que nosotros tenemos acerca de Varela y la educación, ciertos mitos en los cuales vivimos. Tenemos muchos mitos, bueno, este es uno de ellos. Entonces, nos abre la posibilidad, el libro todo, pero me refiero a la introducción de Agapo, nos abre la posibilidad de pensar de un modo un poco menos rígido y de discutir sin prejuicios, ¿no? A veces nos aferramos a ciertos mitos, a ciertos prejuicios y los defendemos en forma casi irracional. Entonces, yo quiero señalizar al menos tres elementos, tres cosas que me llaman la atención. En primer lugar, bueno, no voy a repetir lo que dijo Agapo, que el gran aporte de Varela es el método. Ese es el fin de la obra de Varela, el método, no la laicidad, gratuidad y obligatoriedad, que en todo caso son fines. Son medios. El fin es el método. Y otro elemento importante que dice que la otra iniciativa que promueve Varela es la igualdad esencial entre el varón y la mujer. Esas son las dos grandes ideas originales de Varela: el método, la educación, y la igualdad entre el varón y la mujer. Estamos hablando de la segunda diferencia. Entonces, a raíz de esto, lo que me despierta, cuando dice que la gratuidad, obligatoriedad y laicidad son medios para el fin, pienso fundamentalmente porque, claro, uno trae un poco agua a su molino. Yo no entiendo mucho del tema de la gratuidad ni de la obligatoriedad, pero bueno, soy un poco más sensible a los temas de laicidad, por lo menos a eso me he dedicado hace mucho tiempo, no directamente a la laicidad, sino más bien a la libertad religiosa. ¿Y por qué entonces hago mención de esto? Porque me interesa mucho que Agapo diga que la laicidad es un medio. Porque la gran mayoría de nuestras discusiones hoy en día, aquí en nuestro país, acerca de la laicidad son totalmente estériles. No llegan a ningún lado, ni van a llegar nunca a ningún lado. En la medida que sigamos considerando que la laicidad es un principio que es un fin en sí mismo. Cuando la laicidad en la educación y la laicidad en el Estado es un medio, es un instrumento. Y nosotros nos desgastamos mucho discutiendo sobre instrumentos y no discutimos sobre los fines. ¿Qué concepción de libertad de conciencia, qué concepción de libertad religiosa, qué concepción de libertad de creencias quiero construir? Ese es el fin. Y a raíz de eso voy a utilizar los mejores medios posibles. Y en ese caso, la mejor versión de la laicidad que sea posible para asegurar los medios que busco, que son los valores fundamentales o los derechos humanos fundamentales, que llamamos hoy, de la libertad de conciencia, de la libertad de creencias o de la libertad religiosa. Entonces me interesa muchísimo que Agapo, que es un especialista en este tema, diga que la laicidad es un medio, porque realmente es lo que yo creo, que la laicidad es un medio. Y hay otro elemento que me parece muy interesante, que hace referencia a Agapo, que también es algo que se sabe poco, que en el seno de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, es decir, lo que luego será la Escuela Elvio Fernández, que dio origen a la Escuela Elvio Fernández, allí nos enseñaba el catecismo católico. Estamos hablando de la década finales de la década del 60, sino que se llegó a un acuerdo de enseñar los tres principios, cito textualmente, los tres principios reconocidos por toda la humanidad civilizada: Dios, la inmortalidad y el deber. Ese fue el acuerdo en el que se llegó luego de una discusión en la cual la postura de Varela era no enseñar religión. No enseñar. Otros decían que sí, que había que seguir enseñando la religión católica. Y se llega a este acuerdo de enseñar
los tres principios reconocidos de toda la humanidad civilizada: la idea de Dios, la inmortalidad y el deber. La enseñanza impartida en sus inicios barelianos por la escuela de Elvio Fernández no tuvo carácter de atea ni tampoco de laica en lo que a religión se refiere. Eso es afirmación de Agapo. Se enseñaba en la escuela de Elvio Fernández acerca de Dios, la inmortalidad y el deber. Por tanto, Agapo concluye que la escuela no era atea, pero tampoco laica. Y luego se pregunta Agapo: ¿hay contradicción entre la posición de Varela de 1869, la posición de Varela de 1869 cuando se discute esto en la Sociedad de Amigos de la Educación y él se opone a la enseñanza del dogma católico? Entonces, ¿hay contradicción entre esa posición del 69 y la convicción que había tenido un año antes en una carta que escribe en el Diario del Siglo, el 12 de diciembre de 1868, donde afirma Varela: noble pueblo el que adora a Dios en la familia y en el templo? Entonces se pregunta, ¿hay contradicción entre esas dos posiciones? Por un lado, Varela, por más que luego se llegue al acuerdo de que se enseñe Dios, la inmortalidad y el deber, la posición de Varela era nada de religión, por lo menos nada de dogma. Y sin embargo, un año antes, o unos meses antes, había dicho: noble pueblo el que adora a Dios en la familia y en el templo. Agapo deja la pregunta abierta. Yo me animo a contestar. No hay ninguna contradicción. Pienso que no hay ninguna contradicción de Varela entre esas dos posiciones. Yo creo que la respuesta está en la educación del pueblo. Cuando dice: la enseñanza religiosa, dice Varela, debe dejarse a la familia y al sacerdocio. Porque Varela de lo que está hablando es de la enseñanza de la doctrina católica. Y la doctrina católica hay que enseñarla en la casa y en la iglesia. No se está refiriendo a la religión en general, sino que se está refiriendo a la doctrina católica. No estoy muy de acuerdo con Agapo cuando dice que esa postura que asume Varela, que se asumió en la Sociedad de Amigos de la Educación, en el Colegio de Fernández, no era laica. Yo creo que sí que era laica. Hablar de Dios, de la inmortalidad y el deber, yo creo que es una postura laica. Lo que es claro, que Varela no quiere el dogma católico, eso es claro. Yo creo que hoy tampoco nadie lo dudaría eso. Yo creo que hoy enseñar el dogma de una religión, la doctrina de una religión en una escuela pública no tiene ningún sentido. Para eso está la familia y está la iglesia. Ahora, no se podría hablar de Dios en la escuela, de Dios, de la inmortalidad, del deber moral. Si se hablara de Dios y no del catecismo católico, no de la doctrina católica o de la que sea, Dios, la idea filosófica de Dios, que nuestra idea filosófica de Dios era del Dios cristiano, no, era de nuestra cultura occidental, era la idea que tenía Varela cuando hablaba de Dios, el Dios cristiano, pero sin descender a lo que es la doctrina acerca de ese Dios de la Iglesia Católica. No se podría hablar de ese Dios, de la idea de Dios en la escuela, sin romper aparentemente la laicidad. Yo creo que sí se podría. Yo creo que se podría. Porque aquí tenemos, creo que aquí viene un tercer punto, que es de la concepción de la laicidad que tenemos. Ya dije al comienzo que la laicidad es un medio. Ahora Agapo luego hace también una distinción entre laicidad y laicismo,
la distinción clásica entre laicidad y laicismo. Yo hablaría más bien, por la época en que debemos ubicar la educación del pueblo, entre laicización y secularización, que son dos cosas distintas. Hablamos que en Uruguay se dio un proceso secularizador en esa época. Yo creo que más bien se dio un proceso laicizador. El proceso laicizador busca la desacralización, busca desterrar todo vestigio religioso de la sociedad, se impone en forma autoritativa, se intenta quitar la religión no solo de los espacios públicos, no solo en el poder público, sino también en la sociedad. La secularización no tiene fractura social. La secularización la vivieron la mayoría de los estados americanos en el mismo tiempo que nosotros. Lo nuestro fue un proceso de laicización, se desacralizó. Y la escuela formó parte de ese proceso. De ahí un poco creo que la postura de Varela. ¿Por qué Varela no replica lo de Elvio Fernández, escuela de Elvio Fernández, de enseñar, de proponer enseñar la idea de Dios, de la inmortalidad y el deber? ¿Por qué no lo replica? Apenas unos años después, menos de una década después, en la educación del pueblo. Ya se estable la raza en la religión. Volvemos a aquello del primer trabajo que yo le hice énfasis, la modernidad. La modernización nuestra, la del siglo XIX, fue una modernización capitalista y estatista, impuesta a través del poder público y a través de la política. Y había que quitar de todos modos la religión, que se consideraba que era un atraso, que era algo mercantil, que era algo que no favorecía el progreso. Y lamentablemente esa idea se ha arrastrado a lo largo del tiempo y todavía hoy seguimos repitiendo que ese proceso se opuso a una religión que atrasaba y que sobre todo que estaba en contra del progreso. La religión, la Iglesia Católica, estaba contra del progreso. Y otro mito, la Iglesia Católica competía con el Estado por espacios de poder. Y no soportó que le quitaran los cementerios, no soportaba que le quitaran el registro civil, no soportaba que le quitaran la religión en la escuela. Lamentablemente nosotros los católicos no hemos escrito nuestra historia. El gran debe que tenemos es una historia de la Iglesia de Uruguay. Hoy estamos trabajando en eso, pero ese es el gran debe. Y nosotros seguimos repitiendo la historia que se escribió, la historiografía que tenemos, que defiende eso que también considero que son mitos. La Iglesia nunca se opuso al progreso. La Iglesia no le molestó que le quitaran los cementerios. El conflicto de los cementerios se solucionó en 15 días. Y si hubo conflicto, porque Jacinto Vera estaba en la campaña, no estaba en Montevideo. Cuando vuelve a Montevideo soluciona en 15 días el conflicto de los cementerios. Es decir, el Estado se queda con aquellos cementerios que en definitiva era el Camposanto, era de la Iglesia. Y no hay problema, porque igual se siguen celebrando los oficios religiosos en el cementerio. Hay un capellán, que va a ser el padre Lázaro Madera. No hay problema. La Iglesia, Jacinto Vera, vicario apostólico, le escribe a la Torre felicitándolo cuando se crea el registro civil. Es de un buen gobernante lo que usted hace. A la Iglesia no le quitaron nada. La Iglesia registró sus bautismos, sus matrimonios, sus defunciones desde el Concilio de Trento, del siglo XVI, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. En un momento de cristiandad donde todo el mundo, cuando nacía, iba a la iglesia a bautizarse,
el único casamiento era el casamiento religioso, y cuando se moría llevaba el cuerpo a la iglesia para que lo enterraran en el Campo Santo, era necesario el registro civil. Cuando la sociedad comienza a diversificarse, entonces es necesario que el Estado se encargue de eso. Y la iglesia felicita a la Torre por lo que había hecho. Felicita a la Torre cuando la reforma de la educación, la Sintorre, que es un muy buen gobernante esa reforma, porque es para el progreso. Se opone a que quiten la religión. ¿Pero por qué? Por ese modo de entender el progreso sin Dios. Porque el progreso no necesariamente tiene que ser sin Dios. Hay un progreso con Dios y un progreso sin Dios. Ese era el matiz. Es decir, la descristianización va a traer males. Eso es lo que dice Jacinto Vera. No defiendo una hora de clase de catequesis que está muy mal dada, decía el vicario apostólico. Está muy mal dada, la maestra no sabe enseñar el dogma. Se está llenando la cabeza de los niños con cosas que no sirven para nada. Se le está haciendo aprender de memoria cosas que no sirven para nada. No defiendo la hora de catequesis. No quiero eso. Pero cuidemos que no se descristianice la sociedad. Nuevamente, la modernidad estatista impuesta por la fuerza, que entiende que el progreso no se lleva bien con la religión. Por tanto, laicización versus secularización. No hubo un proceso secularizado, hubo un proceso laicizado. Y eso llega hasta el día. Por eso, la gran pregunta de hoy es si no sería posible, en definitiva, volver a aquello de la sociedad de amigos de la educación, de poder enseñar en las escuelas, como había estado de acuerdo Varela también, la escuela de Emilio Fernández, acerca de Dios, acerca de la inmortalidad y acerca del deber, que no tiene nada que ver con el catecismo católico, con ninguna doctrina ni protestante, ni judía de ninguna religión. Una cosa es la religión como tal, y otra cosa muy diferente es el dogma de una religión determinada. Son cosas diferentes. Y para ir terminando, justamente acerca de eso, porque esa creo que era la postura de Varela en definitiva, porque él también abrigaba en su alma una religiosidad que de alguna manera siempre manifestó. Y si bien él fue bastante hostil contra la religión católica y contra la Iglesia, esa posición la fue luego moderando. Y también Agapo, de agradecer que pone ejemplos en el anexo que hace en su introducción, pone ejemplos de esa postura conciliadora que llegó a tener Varela también con la religión católica. Y es clarísimo que Varela no quería el dogma católico. Era el imperativo político de su época. Además, volvemos a lo mismo, esa modernización laicizadora, y la escuela tenía que seguir ese parámetro. Pero sin embargo, en el fondo de su corazón, no negaba ni a Dios ni a la religiosidad. Por eso les quería leer lo que Varela decía, si lo encuentro, si lo tenía. Que ya lo voy a lograr, pero tenía acá escrito. El sentimiento religioso vivirá siempre en el hombre, palabras de Varela, de la educación del pueblo. El sentimiento religioso vivirá siempre en el hombre
y el misterio de lo desconocido solicitará activamente los impulsos del alma humana. Es decir, la religiosidad es parte del alma humana. La religiosidad es esencial al hombre. No la podemos desterrar. A eso Palomeque agrega, cito palabras textuales, dice: esto supone la confirmación expresa de la propia religiosidad del hombre. Varela no niega a Dios. Considera que la religión es esencial al hombre. Yo creo que todavía está entonces por realizarse una tarea en nuestra educación de crear una verdadera laicidad. Una laicidad que no excluya, que no haga tabla rasa, como se hizo en la segunda mitad del siglo XIX, porque la religión era enemiga. Una laicidad que incluya lo religioso, porque como decía Varela, que incluya lo religioso en general, insisto, no un dogma de una iglesia particular, porque no se puede excluir la religión, porque como decía Varela entonces, el misterio de lo desconocido, la religiosidad, solicitará activamente los impulsos del alma. Muchas gracias.